profesor, nosotros elegimos el tema del teclado y a continuación verá un video del proceso de elaboración de este producto. Los integrantes son Pedro González y Carlos Pérez. El teclado de una computadora funciona como una computadora en miniatura y utiliza circuitos e interruptores para registrar los comandos accionados y traducirlos en señales que la computadora comprende. Pero ¿cómo sabe el teclado qué indicarle a la computadora cada vez que se presiona una tecla? De todo teclado de computadora es un pequeño circuito integrado o microchip, no mayor que un grano de arroz. Se coloca con unas pinzas en el centro del tablero de circuitos preimpresos y controla el flujo de información desde el teclado hacia la computadora. A pesar de su tamaño reducido, cada microchip posee un circuito electrónico cableado desde su interior que registra cada pulsación o combinación de teclas y determina el carácter o comando enviado a la computadora. Una vez que los chips están en su lugar, los circuitos en su interior se deben conectar a los circuitos electrónicos más grandes de los tableros del circuito. Para realizar la conexión, una máquina de adherencia une el microchip al tablero con un delgado cable de aluminio de solo 1 milímetro de espesor. Una computadora monitorea las conexiones en una imagen 10 veces más grande que el tamaño real del microchip. Las líneas negras marcan el recorrido de los cables y los cuadrados negros son los puntos de conexión del chip. Cada chip posee 18 puntos de conexión diferentes, que reciben señales de un grupo distinto de teclas del teclado. Una vez montados los chips en el tablero, un operario prueba las conexiones para asegurarse de que las señales de los teclados viajen a través del cable de aluminio hasta el microchip. Si el teclado pasa la prueba, el microchip se recubre con un pegamento negro que protege y aísla los puntos de conexión. Luego, los operarios agregan componentes eléctricos en el interior de cada teclado. Los componentes trabajan como compuertas que controlan el flujo de corriente eléctricas en el tablero. Los operarios agregan resistencias que detienen o resisten la corriente y capacitores que la almacenan y aumentan para mantener un flujo constante de señales desde el teclado hacia el microchip. Una vez instalados todos los componentes, se agregan 3 bulbos LED verdes en cada tablero. Los bulbos fijan las mayúsculas, los números y el movimiento de las páginas. Cada LED se enciende en el tablero cuando las teclas estén activadas, cuando todos los componentes eléctricos y las luces están en su lugar. Los tableros se trasladan hacia un horno a través de un río de estaño derretido. El estaño suelda los delgados cables de los componentes eléctricos al tablero, los asegura en su lugar y completa el circuito eléctrico del tablero. Mientras se seca el estaño, se marcan las teclas de plástico del teclado con letras, números y símbolos que especifican las funciones de cada una. Las marcas se tallan con un rayo láser invisible que brilla desde arriba. El láser vaporiza la cubierta de plástico negro de las teclas y deja a la vista el plástico blanco que hay debajo. Como las marcas se tallan en el plástico, en lugar de imprimirlas o pintarlas, nunca se borran ni se despegan. Una vez marcadas las teclas, un operario las sacude sobre una base de caucho flexible, hasta lograr que quede una base en la parte trasera de cada tecla. Las bases le dan a las teclas el efecto rebote necesario para que vuelvan a su lugar luego de ser presionadas. A continuación, el tablero de circuitos se coloca en el teclado junto con una delgada membrana eléctrica que posee un interruptor sensible a la presión. Para cada tecla, los interruptores se alinean debajo de las teclas. Cuando se presiona una de ellas, el interruptor dispara una señal electrónica única que viaja a través del circuito del tablero e ingresa en el pequeño procesador del mismo, desde donde se le envía a la computadora. Cuando la membrana está en su lugar, se coloca la cubierta de plástico y se cierra la parte trasera del teclado. Un operario verifica todas las teclas y finalmente el teclado está listo para conectarse a una computadora y transmitir todas las órdenes del usuario. Ese ha sido nuestro trabajo. Espero que les haya gustado, profesor, y hasta la próxima. Nos vemos. Esperamos hacer muchos más videos con ustedes.
usted. Gracias.